Hoy queremos compartir con ustedes las conclusiones a las que hemos llegado a partir de aplicar inteligencia artificial en la industria financiera para aumentar la rentabilidad del negocio, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, de lo que queremos hablar entonces es justamente de esto, la inteligencia artificial aplicada al crecimiento del negocio, específicamente en la industria financiera. Un símil que podemos hacer es el impacto que tuvo la electricidad hace 100 años. Hace 100 años la irrupción de la electricidad tuvo un impacto terrible porque prácticamente no hubo ninguna industria que no transformara sus métodos y que no transformara sus resultados a partir de esta innovación. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Realmente no podemos imaginarnos una industria que la inteligencia artificial no vaya a transformar en los próximos años y tendremos electrodomésticos inteligentes, que ya hay de ese tipo, pero bueno, se van a volver más genéricos. Nos sorprenden los automóviles que saben conducir por sí mismos. Hay muchísimas aplicaciones que se están realizando hoy. Ahora, a nosotros nos interesa específicamente cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta que aumente la rentabilidad del negocio financiero. El negocio financiero tiene una particularidad. Tenemos dos áreas que son esenciales a la compañía. El área de riesgos, que quiere minimizar los riesgos, pero minimizar los riesgos también significa muchas veces disminuir las ventas. Tenemos el área comercial, que quiere maximizar las ventas, pero a veces en ese afán de maximizar las ventas aumenta los riesgos más allá de lo que es la estrategia de la compañía, más allá de lo que es el apetito al riesgo de la misma compañía. Las técnicas de inteligencia artificial se pueden utilizar para resolver esta aparente contradicción, para maximizar los beneficios sin aumentar la morosidad y para encontrar de esta manera el equilibrio entre las aspiraciones del área comercial y las prevenciones del área de riesgos. Los beneficios de la inteligencia artificial para la industria financiera son claros. Por un lado, se mejora la experiencia del cliente, por el otro, se mitiga el riesgo y finalmente nos permite aumentar los beneficios en todo el ciclo de vida del cliente, en toda la relación que el cliente mantiene con la compañía. Vamos a ver algunos casos particulares. Por ejemplo, supongamos un contacto entrante de un potencial cliente. Basta con que podamos identificarlo a través de su número impositivo o lo que fuere, y con herramientas de inteligencia artificial podemos saber en tiempo real cuál es su nivel de riesgo y por lo tanto podemos saber si coincide con la política de la compañía o excede lo que a nosotros nos interesa. Podemos saber cuál es el monto de crédito que le podemos otorgar, podemos saber cuál es el producto de los que nosotros tenemos disponibles que puede interesarle, podemos saber cuál recompensa puede satisfacerlo, una camiseta de su equipo de fútbol, una experiencia según sus intereses. No tiene sentido ofrecer recompensas o beneficios que no sean significativos para el prospecto, ¿verdad? Y lo mismo nos sucede si se contacta con nosotros un cliente actual. Utilizando herramientas de inteligencia artificial podemos saber en el momento cuál es su nivel de riesgo actual, que puede no coincidir con el nivel de riesgo que tenía en el momento en que comenzó su relación con la compañía. Podemos saber, por ejemplo, que está por finalizar algún crédito vigente y calcular cuál es el nuevo monto de crédito que le podemos otorgar. Podemos saber qué recompensa puede satisfacerlo. Podemos saber si es valioso o no para la compañía. Y si es valioso, podemos saber cuál es la probabilidad que tiene de irse a otra empresa y cuál puede ser la oferta o el beneficio que le podemos hacer para poder retenerlo.
Saber todo esto lo podemos convertir claramente en operativo. Es decir, la persona que está recibiendo el contacto, por ejemplo, un llamado telefónico, puede en el momento saber que este es un cliente que da lo mismo perderlo y manejarse con mucha prudencia, o puede saber que es un cliente valioso, que tenemos realmente riesgo de perderlo, y saber en el momento, en base al nivel de riesgo, en base a otros criterios, qué tipo de beneficios y qué tipo de productos le puede ofrecer en el mismo instante. Por ahí podría ser que el cliente llamó simplemente porque se le atrasó, no le llegó el resumen de cuenta. Y nosotros podemos saber hacer, a través de las herramientas de inteligencia artificial y, por supuesto, a través de la información tradicional que tenemos del cliente, podemos convertir ese contacto, que era un simple contacto administrativo, burocrático, en una oportunidad de negocios. Y eso es muy importante, muy útil para la compañía. Lo que estuve comentando hasta ahora eran oportunidades comerciales con prospectos o con clientes que de alguna manera se contactan con nosotros, pero también tenemos eh, beneficios claros que la inteligencia artificial nos puede brindar cuando un cliente ya ha caído en mora. Al hablar con nuestros clientes morosos, con inteligencia artificial, podemos saber con más exactitud qué es lo que le está pasando a él y qué tipo de cliente se trata. Hay algunos clientes que son simplemente perezosos en el sentido de que pagan siempre, aunque a veces con algún atraso. Entonces puede ser que lo más útil para no generarnos un problema con ellos y para no generarnos un costo inútil sea simplemente esperar, porque sin ninguna acción tenemos altas probabilidades de que este cliente nos pague. Por supuesto, no esperar un infinito tiempo. Acá tenemos que establecer una política que nos diga, combinando la probabilidad de morosidad y el tiempo, la probabilidad de recupero de la mora y el tiempo que esta mora lleva, qué es lo que tenemos que hacer. Es importante que lo que estamos proponiendo son herramientas que vuelven más sutil el mecanismo tradicional de la compañía con los morosos. El mecanismo tradicional toma en cuenta el monto de la deuda, toma en cuenta la antigüedad de la deuda y en base a esos dos criterios ya adopta algún tipo de medida operativa. Mientras lo que nosotros estamos diciendo es agregar una tercera dimensión, una tercera visión, que es la caracterización del cliente, para que la medida operativa que se tome dependa del monto de la deuda, de la antigüedad de la deuda, pero también de las características específicas de este cliente. Un cliente puede ser un cliente simplemente normal, de riesgo normal, y entonces podemos aplicarle nuestra política habitual. Ahora, un cliente puede ser de alto riesgo, y si el cliente es de alto riesgo, probablemente no tiene mucho sentido perder el tiempo enviándole un SMS o un llamado de un contacto de baja efectividad, sino que probablemente lo más útil sea directamente una llamada del call center, o yo lo he visto en algunos casos y en algunas instituciones financieras, derivarlo de entrada a un estudio especializado, porque sabemos que ese cliente va a ser muy difícil de recuperar. Entonces, también hemos hablado de qué pasa cuando nos contactamos con un cliente y nos interesa una acción comercial individual. Ahora después hemos hablado de qué pasa cuando nos contactamos o se contacta con nosotros un cliente moroso. Y tenemos que pensar también, por ejemplo, cuando realizamos campañas comerciales masivas. Cuando realizamos algún tipo de campaña comercial masiva, también la inteligencia artificial nos da mucha información individualizada de cada una de las personas que forma parte del listado al que vamos a enfrentar en esta campaña. Conocer previamente el nivel de riesgo individual de cada uno de los clientes, el monto del préstamo que podemos otorgarle, el producto que puede ser de mayor interés, la recompensa de bienvenida que puede motivarlo, nos permite personalizar la campaña, que por un lado es masiva,
pero que por el otro, a cada uno de los prospectos o a cada uno de los clientes lo enfrenta con una oferta claramente personalizada y orientada a sus particularidades. Claro, muchos de ustedes se podrán preguntar cómo hacemos esto, ¿no? Y bueno, la respuesta está justamente en herramientas de inteligencia artificial que nos ofrecen este conocimiento profundo de cada uno de los clientes y prospectos en particular. Tenemos herramientas de originación, como los scores de riesgo de originaciones, que nos permiten seleccionar a los prospectos que más se adecúan a nuestra estrategia. Tenemos scores de riesgo de comportamiento, que permiten evaluar el riesgo de nuestra propia cartera durante toda la relación comercial, porque los niveles de riesgo de las personas van cambiando con el tiempo, muchos mejoran, muchos empeoran, y tener este conocimiento es muy importante para saber cómo relacionarnos con ellos. Tenemos score de sensibilidad. Los scores de sensibilidad son más novedosos porque los de originación y los de riesgo de comportamiento hace muchísimos más años que se están usando en la industria financiera, son décadas. Los scores de sensibilidad son un tipo de modelos novedosos de los últimos años que nos permiten determinar, dado un cliente que ya está endeudado, cuál es el aumento del endeudamiento que razonable para cada uno de ellos. Porque muchas veces puede suceder que es la misma compañía financiera, al ofrecerle un sobreendeudamiento que ese cliente no es capaz de soportar, la que termina empujándolo hacia la mora. Como mencionamos antes, los modelos de cobranza nos permiten calcular la probabilidad de recupero y ajustar entonces nuestra estrategia a cada perfil de cliente. Mejoramos la experiencia del cliente, maximizamos nuestra eficiencia, minimizamos nuestros costos, logramos un mayor recupero. Los modelos de abandono son los que nos permiten calcular la probabilidad de que un cliente abandone la compañía o disminuya el uso de nuestros productos. El costo asociado a una baja es importante porque no es solamente la merma de la facturación. Tenemos que considerar el costo de adquisición de cada cliente, que cada vez es más alto debido a la intensificación de la competencia. Por otro lado, hay modelos de segmentación que nos permiten conocer las características del público al que nos dirigimos y entender su comportamiento y crear y entonces y ofrecer productos de manera mucho más personalizada. Los modelos de propensión nos permiten determinar cuál es la probabilidad de que una persona determinada acepte la oferta de un determinado producto. Y en ese caso, nosotros podemos ofrecer a cada cliente el producto adecuado y enfocar nuestras acciones de venta maximizando los resultados y evitando gastar dinero en personas que de todas maneras no van a ser sensibles a nuestras ofertas. Muchos de ustedes pueden pensar que esto parece mucho, que parece difícil, que parece inalcanzable, que no cuentan con la tecnología para hacerlo, que no alcanzan los recursos, que tecnología informática siempre tiene otras prioridades, todo lo cual es cierto, ¿no? Especialmente el hecho de que tecnología informática tiene otras prioridades, no está centrada. Su problema fundamental es resolver que estén operativos y funcionen bien los legacy systems, que funcionen bien las aplicaciones, no la aplicación de técnicas novedosas, técnicas de inteligencia artificial para determinar la mejor acción. Ellos pueden ser consumidores del resultado de la inteligencia artificial, pero pueden convertirse en un obstáculo si centramos en ellos la implementación de estos modelos y de estas técnicas. Y es cierto que hay que concentrarse en la infraestructura, porque si bien es muy agradable pensar en todo el aprendizaje automático creativo que las técnicas de inteligencia artificial nos van a brindar, es muy difícil averiguar qué está sucediendo si primero no confiamos en la implementación que vamos a realizar. Tenemos que poder hacer una implementación exitosa de todas estas
ideas novedosas. Es muy simple, sin embargo, la solución, y ya muchas compañías, en nuestra experiencia, nosotros estamos en contacto directamente con decenas de compañías que ya han emprendido el camino de implementar una infraestructura que les simplifique la implementación de modelos de inteligencia artificial. Y esa infraestructura es lo que se llama un motor de decisión. Un motor de decisión, aquí estamos mostrando el nuestro, pero hay otros, hay decenas de miles de usuarios de motores de decisión en la industria financiera y en otros tipos de actividades. Es una herramienta que permite implementar de manera simple un mecanismo que nos permite tomar una decisión. Es decir, es una herramienta que nos permite automatizar la toma de decisiones. De una manera simple, que no tiene una complejidad mayor, digamos, a una planilla Excel con algunas funciones complejas. Acá estamos viendo cómo funciona el motor de decisión nuestro, porque es el que estamos autorizados a mostrarles. Lo que hay es una serie de nodos que están unidos entre ellos formando caminos. Esos nodos son los que recuperan datos, son nodos que toman decisiones, si pasa tal cosa, ir por este lado, y si pasa tal otra, ir por este otro. Las manitos que ven ahí son caminos, puntos finales, donde se resuelve aprobar, rechazar, ofrecer tal límite, ofrecer tal producto. Basta con, son nodos que también pueden conectarse con burós de crédito para tomar información externa, con otros nodos pueden conectarse con datos propios nuestros, de la compañía que tenemos sobre el cliente, de manera tal que se puede armar un árbol de decisión, un mecanismo que toma decisiones de una manera muy simple, tomando nodos de la biblioteca de nodos y conectándolos entre sí. Esto tiene, aparte del hecho que es el esencial por el cual lo traigo hoy, que es que existen nodos allí que pueden tomar directamente en bruto modelos de inteligencia artificial, tal como las herramientas de modelado los generan, y sin necesidad de programación pueden implementar que este modelo se calcule para los datos de esta persona en particular. Pero aparte de eso, que es el motivo por el cual lo traemos hoy el tema, estos caminos, estos motores de decisión, simplifican muchísimo no solo la construcción, sino la comprensión de lo que realmente nuestros sistemas están haciendo cuando analizan nuestro cliente. Una experiencia que tuve hace tiempo con un gerente de riesgo que tomó la responsabilidad en una compañía financiera y se encontró con muchos reclamos de las sucursales donde decían, pero yo hago consultas por prospectos que deberían ser aprobados y sin embargo salen rechazados. Y la única forma que tenía él de saber qué era lo que estaba sucediendo era que de tecnología informática le pusiera un programador a su disposición, hiciera un seguimiento de líneas de código para encontrar qué es lo que el sistema estaba realmente haciendo en este caso particular. Mientras que acá podemos hacer, es un empleado del mismo área de riesgo el que puede simplemente mirar la ruta que sigue el motor de decisión y determinará es que lo que está sucediendo es que en este paso el motor requiere ingresos mínimos de tanto y esa persona no los tiene, o al revés, que hemos hecho una circular donde hemos puesto un número de ingresos mínimos y sin embargo en el motor hemos puesto un número distinto que es mayor, y ese es el tema por el cual está saliendo mal la cosa. De manera tal de que tener esto nos da, un motor de decisión nos da una capacidad muy grande de entender lo que nosotros mismos estamos haciendo a través de nuestras aplicaciones, ya sea del home banking, de la web, de las aplicaciones telefónicas o lo que fuera.
además de darnos la posibilidad, entonces nos da la posibilidad de implementar muy fácilmente modelos de inteligencia artificial, nos da la posibilidad de entender lo que estamos haciendo y nos da también la posibilidad de modificar muy rápidamente. Cuando descubrimos que hemos cometido un error o que una novedad no se ha implementado de la manera que debía ser. Por ejemplo, que el sueldo que se pretende, que se requiere, es mayor del que nosotros quisiéramos requerir, en el momento se puede hacer un cambio. No necesitamos todo el proceso que lleva a tecnología informática a implementar un cambio de ese tipo. Y tenemos una serie de prestaciones más amplias, podemos volver a la versión anterior si sabemos que nos equivocamos, podemos seguir la historia de una versión, o sea que nos dan en estos motores una cantidad muy grande de herramientas para trabajar, tanto con la inteligencia artificial y sus modelos, como en general con nuestras políticas de riesgo. Lo importante entonces es que las políticas aplicables a cada caso pueden poder implementarse y modificarse de una manera muy simple, en lo posible por las mismas áreas de negocios y con mínima participación de tecnología informática, que finalmente será premiado o castigado por otras cosas y no por el grado de colaboración que pueda prestar a los que es realmente de interés y de importancia para el negocio. En base a estas ideas, los invitamos a pensar qué cosas de las que hemos compartido hoy con ustedes pueden ser útiles para su operación. Los invitamos a proponerse un camino para ir incorporando inteligencia artificial a la vida cotidiana de la compañía, empezando por la infraestructura, y que analicen la posibilidad de implementar un motor de decisiones con esta potencialidad y utilizarlo, aunque más no fuera al principio. Mi concepto básico es siempre no poner el carro delante del caballo, aunque al principio lo utilicemos solo para aplicar las políticas actuales, porque el solo hecho de poder aplicar con un motor de decisión las políticas actuales va a significar un cambio muy grande en la rentabilidad de la compañía. Y luego se puede ir incorporando gradual y naturalmente todos los beneficios de la inteligencia artificial al tener la infraestructura ya instalada y funcionando. Les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Y bueno, quedamos en contacto, incluso para hacerles demostraciones a medida sobre las necesidades que ustedes tengan o para poder discutir cualquiera de los puntos y de las ideas que hemos lanzado hoy.